Ya estamos de regreso también en nuestro canal de televisión. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy contento esta mañana de poder estar acá frente a ustedes para poder ministrar lo que el Señor ha puesto en mi corazón a fin de que seamos edificados. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén. Hemos estado durante algunas semanas meditando acerca de lo que dice este importante pasaje de la Escritura, palabras del Señor. Si tú tienes allí en tu Biblia las palabras de Jesús en rojo, podrás darte cuenta que entonces lo que leeremos son palabras del Señor, son palabras de Jesús. ¿Está aquí conmigo? Bien, leemos entonces en el poderoso nombre del Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, como dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo volvemos a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a tener un momento de oración y yo voy a pedir que te comprometas para que en los siguientes minutos nada de lo que el diablo planificó en contra nuestra se ejecute. Es necesario pedirle al Señor que Él pueda hablar a nuestras vidas y que sea reprendido todo obstáculo, todo aquello que es un plan del enemigo para estorbar la reunión. Así que si has venido aquí, estás presente, estás activo, estás concentrado, levanta tu voz y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la bendición de estar reunidos esta mañana en tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque hemos llegado aquí a causa de tu gran misericordia. Tu palabra lo dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Y hoy hemos recibido la oportunidad de vida, hemos recibido el regalo del tiempo y queremos aprovecharlo. Por eso, Señor, te pedimos, pídele al Señor esta mañana conmigo, te pedimos que tú derrames tu bendición sobre nosotros. La bendición de tu presencia, la bendición de tu gracia, la bendición de tu unción, la bendición de tu revelación, para que se quebranten todos aquellos pensamientos que se levantan contra tu conocimiento. Oramos como iglesia para que todo lo que ha sido designado, todo lo que el reino de las tinieblas designó para estorbar esta reunión sea quebrantado. Oramos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre que está por sobre todo nombre. Señor, bendice a cada persona que está en esta sala. Bendice a cada hermano, hermana, amigo que mira por el canal de televisión. Bendice, Padre, a todo aquel que está sentado hoy para oír tu voz. Señor, con la revelación de tu palabra. Señor, agradecemos desde ya, porque sabemos que tú harás de acuerdo a lo que hemos pedido, porque estamos seguros que hemos pedido conforme a tu voluntad. Tu voluntad es nuestra salvación, tu voluntad es nuestra conversión. Y es por eso que dejamos esta oración con gozo. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Ok, yo quisiera ministrarles de algo que he estado compartiendo en mis conversaciones de pastor a discípulo y también algunas cosas que he estado compartiendo en aquellos espacios de enseñanza que Dios me permite tener en nuestra radio. Hoy vamos a hablar de la salvación eterna versus la felicidad terrenal. Amén. Y es por eso que me he tomado de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque en estos tiempos de mucha corrupción,
tiempos de mucho trastoque, de cambios en cuanto al clima, o sea, desastres naturales, ¿no? En tiempos de pestes, en tiempos de hambres, en tiempos de crisis económica, guerras, rumores de guerra y de muchos otros factores que confirman que estamos en la antesala de la venida del Señor, se hace muy necesario, se hace muy importante que todos nosotros, los que estamos aquí, los que miran por el canal de televisión, los que escucharán probablemente este mensaje por radio, que todos nosotros reflexionemos en cuál ha sido la verdadera razón, el verdadero porqué de nuestro llamado. O sea, la razón real del por qué un día Jesús se nos apareció en la vida para que nosotros pudiésemos acceder a su gracia. Y es muy necesario, ¿están aquí? Porque si hay algo que ha estado afectando a la iglesia del Señor durante ya muchos años, yo sé que aquí hay personas que llevan muchos años en el Evangelio. Yo vengo de una familia de la cual me hizo participar de la iglesia desde los 4 años de edad, o sea, son muchos años que he estado dentro de la iglesia. Y aquí probablemente hay personas que llevan mucho más tiempo que yo. Y si en algo podemos concordar, es que en estos últimos años, si hay algo que ha estado afectando a la iglesia y que lamentablemente tiene a muchos seguidores del Señor totalmente desenfocados y tibios en cuanto a lo espiritual, ha sido precisamente la masificación de un mensaje que apunta a cuestiones netamente terrenales y en donde el énfasis principal de muchos de los sermones que hoy podemos encontrar en internet y en distintas radios de corte cristiano es que cada seguidor de Jesús ponga su mirada en la felicidad terrenal. Hoy nosotros nos encontramos, según lo que yo puedo observar, en una gran crisis espiritual. Muchos creyentes están completamente desenfocados y tibios en cuanto a lo espiritual a causa de un lenguaje, a causa de un idioma que entró a las iglesias a través de los sermones, que hace que los creyentes pongan su mirada, centren sus objetivos en la búsqueda de la felicidad terrenal. Y es por eso que es necesario hablar de estos temas. Hoy la sala aquí está llena. Es una bendición. Porque el Señor te ha traído para poder tratar estos asuntos en tu mente y así puedas avanzar en tu conversión. Amén. Es cierto, escúchame bien, es real, es una verdad incuestionable que en Cristo Jesús hay garantía de felicidad. Amén. Pero sí es necesario señalar que aun cuando en Cristo hay garantías de felicidad, la verdad de las cosas es que el Evangelio en lo particular no apunta a la búsqueda de la felicidad terrenal. ¿Me escuchó? El Señor produce felicidad en aquellos que Él alcanza. Amén. De hecho, yo estoy seguro que los que estamos aquí hemos experimentado la felicidad que da Dios. ¿Hay algún feliz a causa del encuentro con el Señor? Bueno. O sea, muy felices. Ok. Ok. Qué bueno. Porque llevamos 9 minutos de mensaje y los veía con una cara de pena y tristeza. Pero están aquí, qué bien. Todos nosotros hemos experimentado la felicidad en Dios. ¿Sí? No hay creyente que no haya experimentado esta manifestación extraordinaria, el gozo, ¿no? La felicidad de haber sido, por ejemplo, perdonados de todos nuestros pecados, ¿no? No hay algo más extraordinario que saber que todo lo que hiciste, el que puede juzgarlo, lo perdonó. Amén. Pero es una realidad bíblica que aun cuando nosotros accedemos a la felicidad en Dios, el Evangelio en sí no apunta a la búsqueda de la felicidad terrenal.
Ahora, yo sé que esto puede estar chocando con algunos. Y es por eso que quiero enfatizar. No estoy diciendo que Dios no provoque la felicidad terrenal, porque hay algunos que empiezan a escuchar este tipo de sermones e inmediatamente ciertos se entrampan con el predicador y ya lo encuentran feo, ya lo encuentran medio tosco y ya no lo quieren escuchar, ¿sí? Y es mi misión que tú escuches hasta la última palabra de esta importante reflexión. Amén. Entonces, quiero enfatizar, no estoy señalando, cuando digo que el evangelio bíblico no apunta a la búsqueda de la felicidad terrenal, no estoy diciendo con ello que Dios no provoque felicidad terrenal. Amén. Porque insisto, Dios sí trae felicidad terrenal a los hombres que alcanza. De hecho, recién yo pregunté algo y quedó la tole tole. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos los hombres que hemos experimentado, mujeres que han experimentado la felicidad en Dios. Amén. Pero no debemos confundir, ¿está usted atento? Trate de que nada lo saque. Amén. Dios sí provoca felicidad terrenal, pero no debemos confundir la búsqueda de la felicidad terrenal, asunto que persiguen todos los hombres, con la bendición de ser felices a causa de lo que Dios hace, porque son dos cosas muy distintas. Una es la búsqueda de la felicidad, asunto que buscan todos los seres humanos en esta tierra. Y otra cosa es la bendición de ser felices a causa de lo que Dios hace. Y digo que no hay que confundir estos aspectos porque son asuntos muy distintos. Y es por eso que es necesario que usted se concentre muchísimo en aquello que estoy ministrando, porque una de las intenciones de Dios con este mensaje es que tú observes si has caído o no en las trampas de un mensaje que apunta a una dirección totalmente contraria y diferente a lo que apunta el mensaje del Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, es el único mensaje válido. Levanta tu mano y di conmigo. El mensaje de Jesús, dilo bien fuerte, el mensaje de Jesús es el único mensaje válido. Amén. Y es necesario señalar con esto que todos aquellos que prediquen de Jesús están obligados a someterse 100% a la doctrina de Jesús. Porque el único mensaje válido, el único mensaje que puede ser respetado, es aquel mensaje que se ciñe a la doctrina de Cristo, porque es el único mensaje válido. Amén. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9, vamos a proyectarlo ahí en la pantalla para que podamos todos juntos mirar lo que dice allí el apóstol Juan. Qué bendición estar aquí esta mañana con ustedes. Me emociona mucho verlos, de que estén perseverando. Vinieron o trajeron el espantapájaro está el puro cuerpo, pero la mente está en otro lado. Están acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba yo diciendo antes de las risas? No están acá, ¿ven? Sí. Y yo estaba señalando que el único mensaje válido es el mensaje de Cristo, porque es el mensaje que vino desde el cielo. Cristo dijo que su doctrina no era de él, no era una invención de él, ni era una improvisación, sino que era un mensaje muy bien aprendido, el cual le transfirió el Padre. Amén. Es aquí, ¿cierto? Entonces, todos los que predicamos el Evangelio estamos obligados a ceñirnos 100% a la doctrina de Cristo, porque lo único que vale para Dios es esa doctrina. Mira lo que dice Juan acá. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina ¿de quién? De Cristo. Esto no es cualquier doctrina. Es la doctrina ¿de quién? De Cristo. ¿Usted es seguidor de quién? De Cristo. Usted fue redimido por Cristo.
es la doctrina de Cristo. Y cualquiera que se extravía, se aparta, se aleja, deja de considerar, o cualquiera que sabiendo lo que dice Cristo no persevera en esa doctrina, no tiene a Dios, no tiene a Cristo. En cambio, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y siguiente versículo dice algo muy importante. Si alguno viene a vosotros, yo hoy día vine a vosotros. Yo estoy aquí parado delante de ustedes. Vine a vosotros para entregarles un mensaje. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, porque alguien puede venir a ti y traer una doctrina que ocupe el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo para fines completamente distintos a los que Dios plantea. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cómo dice? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué razón? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Levanta tu mano y conmigo. El único mensaje válido. Dilo fuerte, el único mensaje válido es el mensaje de Cristo. Amén. Y nosotros no podríamos hablar de evangelio. Mira, yo estoy aquí parado frente a ti como un predicador del evangelio. ¿Sí? Yo no estoy predicando, ¿cierto?, a fin de que le compres algún artefacto a Falabella. No estoy aquí tratando de convencerte y que compres un departamento en Hipocampus. No. Estoy aquí predicando el evangelio. ¿Está atento, cierto? Qué bueno. Entonces, nosotros no podríamos hablar de evangelio sin Jesús. Porque, ¿qué es evangelio? La palabra evangelio también puede ser traducida como buenas nuevas. Y las buenas nuevas de Dios las trajo Él. ¿Quién trajo las buenas nuevas de Dios? Jesucristo. Las buenas nuevas de Dios las trajo Jesús. Él es el gran mensajero de las buenas nuevas de Dios. Entonces, lo que uno tendría que aprender desde los inicios de su evangelio, yo no sé cuántos años llevas de evangelio, pero lo que uno tendría que aprender desde los inicios de su evangelio o de su llamamiento, de su conversión, es a definir cuáles son verdaderamente las buenas nuevas de Dios. Porque, escúchame bien, todo lo que escape del lenguaje de Cristo, vuélvete al versículo 9. Todo lo que se salga del marco de la doctrina de Cristo, ¿está entendiendo? Todo lo que escape a ese lenguaje no es evangelio, no es buenas nuevas. Por mucho que el predicador te diga, esto es una buena nueva, si no está sujeto al marco regulador que es la doctrina de Cristo, no es buena nueva. Aunque para ti lo que el predicador esté diciendo te suene a una buena noticia. Ah, mira qué bueno lo que está diciendo el predicador. Porque a ti te puede sonar una buena noticia. Puede agradarte tanto a los oídos que tú decir, oye, lo que está diciendo ese hombre es una muy buena noticia. Pero debes saber que para que hablemos de evangelio, o sea, de una buena noticia o de las buenas nuevas, lo que oímos debe estar sujeto a la doctrina de Jesús. Amén. Así que si se sale del marco que Jesús estableció, no es buenas nuevas. Amén. ¿Y por qué no es buena nueva? A pesar de que suena bien a mis oídos. ¿Por qué? Porque todo lo que se sale del marco regulador de la doctrina de Cristo es una idea que nació en el corazón de un hombre. Y si nació en el corazón de un hombre, entonces por muy buena que suene, es mala. Porque nada bueno sale del corazón de los hombres. Amén. ¿Está entendiendo? Lo único bueno viene de Dios. Amén. ¿Tú te crees bueno? Bueno, tú no eres bueno.
El único bueno es Él. Amén. Entonces, las buenas noticias no son aquellas que se disfrazan de algunos textos bíblicos, sino que aquellas que se centran 100% en el mensaje del reino de Dios. ¿Y cuál es el mensaje del reino de Dios? ¿En qué se centra el mensaje del reino de Dios el Padre? Pues tú debes saber que el mensaje del reino se centra en un punto. Y es por eso que es importante quebrantar algunos conceptos. Porque el mensaje del reino de Dios no se centra en la búsqueda de la felicidad terrenal. El mensaje del reino de Dios no se centra en la prosperidad material. Ni tampoco el mensaje del reino de Dios, las buenas nuevas del reino, el mensaje de Cristo, se centra en tu desarrollo personal. No, el mensaje central del reino, las buenas nuevas del reino, son nuestra salvación. Amén. Levanta tu mano y di conmigo: las buenas nuevas del reino son mi salvación. El mensaje del reino se centra en tu salvación. Mírate con el que estás al lado. Regálale una sonrisita. Amén. Tú que estás con mascarilla, se le hacía a la hermana para que... Eso. Y dile: el mensaje central del reino es tu salvación. Amén. ¿Cuál es el mensaje central del reino? ¿Cuál? ¿Cuál es el mensaje central del reino? Es por eso que yo quise tomarme del famoso pasaje de Juan 3:16. Porque se repite tanto Juan 3:16. Se ha predicado tantas veces. ¿Quién no ha escuchado alguna vez a alguien predicar de Juan 3:16? ¿No? Sobre todo si en un cerro vives rodeado de iglesias. Porque las iglesias de cerro, a diferencia de las iglesias más centrales, ¿cierto?, se dedican a evangelizar por las calles, por los alrededores, lo que se conocen como los puntos de predicación, donde van los hermanos nuestros tocando sus guitarras, tocando, ¿cierto?, la música, y uno por uno se pone a predicar. Y siempre aparece Juan 3:16. A ver, levanten la mano los que alguna vez escucharon Juan 3:16 no siendo cristiano evangélico. Mira, yo creo que es el versículo más famoso de la iglesia cristiana evangélica. Porque de tal manera, mira, podemos decirlo también de memoria, mira. Uno dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Muy bien, ¿eh? Sí. Qué bueno. Se lo saben de memoria. Y lo digo ante la tele, ¿eh? Se lo saben de memoria. No le he pagado a nadie para que se lo aprenda, ¿eh? Porque hasta eso dicen. Pero se repite tanto este versículo, se ha predicado tantas veces, que muchos perdieron de vista lo potente de la declaración. Se volvió un pasaje poético y no una potente declaración. Y digo esto porque en Juan 3:16 se declara la razón. Ahí en ese pasaje que tú lo acabas de decir de memoria, se declara la razón por la cual Dios en su amor envió a su Hijo unigénito a esta tierra. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios envió a su Hijo unigénito a esta tierra? Lo dice el texto, proyéctalo por favor. Para que todo aquel que en Él cree sea feliz. Viaje por el mundo, tenga mejor ropa, se compre un buen auto y sea próspero materialmente. El texto dice claramente
por qué Dios envió a Jesucristo a esta tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La razón del por qué Dios envió a Jesucristo a esta tierra es para que tú y yo no nos perdamos, sino que más bien obtengamos, oh gloria al Señor, recibamos la vida eterna. Aleluya. Se le va a aplaudir, apláudale con todo. Alábelo con todo al Señor. Qué hermoso, ¿no? Para que usted y yo tengamos vida eterna. Bueno, toma asiento. Despertaron algunos. Aleluya, han resucitado. Todos nosotros sabemos, porque así se nos ha predicado, que Jesús fue enviado a esta tierra a causa del gran amor que Dios le tuvo al hombre. Porque eso se enfatiza mucho. Dios tuvo tanto amor por el hombre que envió a su Hijo Jesucristo. Todos nosotros sabemos eso. Pero lo que en los últimos años ha ido quedando relegado a un segundo plano, a causa de, y lo digo con todas sus letras, sermones que apuntan a cuestiones netamente terrenales, es precisamente que esa manifestación tan grande del amor de Dios es para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y no para que todo aquel que en Él cree, como algunos predican, tengan mejor auto, o tengan la mejor casa, o vistan la mejor ropa, o viajen por el mundo, o se conviertan en empresarios, o tengan un buen pasar en esta tierra. No. La razón del por qué Dios en su gran amor envió a Jesucristo a esta tierra es para que los que son llamados y crean al llamado no se pierdan. Y vuelvo a insistir, lo diré varias veces en el mensaje. No estoy diciendo con esto que Dios no pueda arreglar tu problema matrimonial. No estoy diciendo con esto que Dios no pueda arreglar tu problema económico o que Dios no pueda prosperarte en lo material, porque Dios puede hacer eso y mucho más. Amén. De hecho, yo puedo decir que en mi vida Dios me ha permitido disfrutar de la felicidad. Pero en honor a la verdad, debemos saber que la venida de Cristo a esta tierra, la razón principal de su ministerio y por qué Él murió en la cruz del Calvario, en ningún caso se produjo para que tú alcanzaras la felicidad terrenal, sino para que tú no te pierdas. Esa es la razón. Léelo de nuevo y lo vas a leer tú. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, dilo fuerte, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo acabas de leer. La salvación es el centro, es el propósito por lo cual Cristo vino hace 2000 años a esta tierra, y el centro y el propósito del por qué Cristo se te apareció en la vida. Amén. ¿Me escuchaste? Si tú hoy estás sentado aquí y estás atento, graba esto en tu mente, graba esto en tu corazón. La razón del por qué Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y la razón del por qué Cristo se te apareció en la vida es para que tú no te pierdas. ¿Me escuchaste? Esa es la razón principal del por qué Dios se te apareció a ti. Y esto, señores, porque lo más complejo que tiene el hombre, o mejor dicho, el problema más grande que el hombre enfrenta en su vida es que está perdido. Levanta tu mano y dilo aquí. El problema más grande de todo hombre, de toda mujer, es que está perdido. No hay mayor problema
en verdad. ¿Tienes una crisis económica? ¿Tienes algún problema sentimental? ¿Tienes algún quebrantamiento en lo emocional? ¿Tienes alguna demanda judicial? ¿Estás endeudado y te van a embargar? Déjame decirte que ese no es tu mayor problema. ¿Me escuchaste? Porque el mayor problema del hombre no son las guerras, ni las enfermedades, ni las pestes. Ni el mayor problema del hombre no es la crisis climatológica que hoy día hay. El mayor problema de la humanidad desde el principio, desde que Adán se independizó de Dios, es que el hombre entró en una condenación terrible, eterna. Tu mayor problema, mi mayor problema no es mi rostro. Hoy día varias se levantaron, ay, no sé, no me siento muy bonita. Ese no es tu mayor problema. Ve, el rema saltó así. Después la hermana está diciendo, oye, pastor, ¿cómo sabía? Cuestión de mujeres. ¿Sí o no? No digo que el hombre no tiene ese problema. Hay hombres que tienen esos problemas, ¿no? Se miran al espejo y se sienten como que el cuero no les calza en el cuerpo. Pero ese no es tu mayor problema. El mayor problema que tiene todo hombre es que está perdido. Es por eso que es muy peligroso cuando la iglesia y los predicadores no reflexionan ni predican de estos asuntos. Porque es la ausencia de estas verdades lo que está generando tantas nuevas ideas y tantas mutaciones respecto del Evangelio de Jesús. ¿Por qué cree usted que tenemos diversidad de iglesias? ¿Por qué cree usted que existen tantas congregaciones con distintos lenguajes y propósitos? ¿Por qué cree usted que hay diversidad de creyentes? Unos buscando establecer un estilo de vida que busca alcanzar las metas y otros que están buscando negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha ido desapareciendo del mapa la idea central del Evangelio. ¿Y qué es? La salvación del alma. La idea central del Evangelio es la salvación de tu alma. Y si tú venías buscando otra cosa hoy esta mañana, déjame decirte, entonces te equivocaste de lugar. Porque Dios hablará y Dios dirá siempre lo mismo. La salvación de tu alma. ¿Está aquí conmigo? Jesús no es salvador de problemas económicos, aun cuando los restaura. Yo he visto personas estar quebradas económicamente y ser removidas a una posición de estabilidad. Pero Él no es el Mesías de la economía, aun cuando Él por amor restaura economías. Él no es el Mesías, señores, de las crisis matrimoniales, aun cuando Él restaura matrimonios de manera extraordinaria. Él es el Mesías de la eternidad, es el Salvador de nuestra alma. Él vino a buscar lo que se había perdido. Escúchame. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Puedes verlo en la pantalla. Si no, puedes buscarlo en tu Biblia. No haremos trampa. Lo que está saliendo en la pantalla es la Biblia textual, versión Reina Valera 1960. Y Dios bendiga la versión Reina Valera. ¿Y qué dice allí el texto? Hermanos, está hablando Pablo aquí con la iglesia de Filipos, pero también está hablando con todos nosotros. Amén.
Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya o ya alcanzado. Pero una cosa hago. Mira lo que el apóstol Pablo habla respecto de la vida cristiana. Lo que debe hacer un cristiano. Y digo que lo que debe hacer un cristiano porque él dijo, imítenme a mí. Y si él hace esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacer eso. Dice, una cosa hago. Pónelo allí, atención. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está siendo enfático que todo aquel que ha sido llamado por la gracia de Dios o ha sido alcanzado por la gracia de Dios tiene como objetivo alcanzar una meta, no muchas metas, una meta. Prosigo a la meta, no muchas metas. ¿Y cuál es esa meta? Alcanzar el premio, lo dice ahí, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el premio del supremo llamamiento? No, el premio del supremo llamamiento no es la casa que tanto sueñas. El premio del supremo llamamiento no es el auto que tanto anhelas. El premio del supremo llamamiento no es la novia a la cual estás todos los días orando por ella. Es aquí. El premio del supremo llamamiento es la salvación del alma. Esto lo confirma el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, versículo 3 al 9. Para que tú veas que esto es confirmado por el apóstol Pedro. Que el premio del supremo llamamiento es que entremos a la gloria de Dios y vivamos con Él por la eternidad. Que el premio del supremo llamamiento es que se concrete en nosotros la eternidad con Dios y quede completamente anulada la idea de ser lanzados al lago de fuego. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué dice Pedro? Lo confirma Pedro, mira el apóstol. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, yo no sé si eso pasa aquí, pero dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis, ¿qué cosa? Que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el auto que manejas, al que tanto enceras, sí, porque aquí dice oro y usted como no tiene oro, no le siente el peso, pero puede tener su casa, su mueble, el LCD que se compró, ¿no? Que después de la Biblia viene el LCD, algunos son así. ¿Sí o no? Solo le falta al LCD que le prenda velas. El plasma, el OLED, el QLED, como dicen algunos. Bueno, eso que usted tanto valora, eso que le produce felicidad terrenal, su fe es mucho más preciosa que el oro. Que aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La salvación de nuestras almas. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? La salvación de nuestras almas. Y por eso Pablo prosigue a la meta. Por eso se extiende hacia lo que está adelante. Para ver si alcanza el premio del supremo llamamiento. Tome asiento, hermano. Estoy recién empezando el mensaje. Todo esto era introducción. ¿Ya se quería ir? Está bien. No hay problema. El que quiera irse puede irse. Amén. Está en plena libertad de poder salir de la silla e ir. Aleluya. Son esos momentos de silencio donde siempre ocurre algo. Tranquilo, no se preocupe. Es bueno que nos riamos porque así entonces esto pasa. Sí, porque esto es una papilla un tanto espesa para algunos. Con la risa como que entra. ¿Sí? Tome agüita. Esto es lo mismo, ¿eh? Hermanos, volvamos a Filipenses 3. Yo dije que Pedro confirmaba lo que dice Pablo. Pero cuando tú vuelves a Filipenses 3, es interesante ver cómo Pablo le señala a los filipenses: prosigo a la meta. Levante tu mano y di: prosigo a la meta. ¿Y por qué es interesante esa expresión, prosigo a la meta? Primero, porque Pablo está señalando allí a los discípulos: no existen otras metas. Porque él podría haber dicho: una de mis metas es esta. Pero él no dice una de mis metas. Él dice: prosigo a la meta. Y es interesante también porque el apóstol Pablo está diciendo allí en el pasaje que no se puede alcanzar esta meta a menos que se prosiga. O sea, a menos que dediquemos la vida a ello. Cuando tú prosigues algo, tú dedicas tu vida a ello. ¿Está aquí? Y él lo dice porque los apóstoles entendían lo que muchos creyentes hoy han perdido de vista: que lo más importante es la salvación del alma. Porque el mayor problema que tú enfrentas, escúchame, querido amigo, que es tu primera vez aquí en la sala, o tú que estás escuchando en distintos lugares mirando el canal de televisión, el mayor problema que tú enfrentas es la perdición de tu alma. La gente llega a las iglesias creyendo que su mayor problema es una crisis familiar, una crisis económica, una enfermedad terminal. Y aunque no desconocemos que todas esas cosas son complejas, porque vaya que es complejo estar en medio de una crisis familiar, en medio de una crisis económica o una enfermedad terminal, ¿no? La verdad del asunto, vuelvo a insistir, es que ninguna de esas cosas son el mayor problema. No, amigo, el mayor problema de tu vida no es que estés endeudado, no es que tengas una demanda. El mayor problema que existe es que sin la sangre de Cristo y sin la puesta en marcha de su doctrina, el hombre y la mujer están perdidos por la eternidad. Ese es el mayor problema, que si tú no accedes a la sangre de Jesús y no pones en marcha la doctrina de Cristo en tu vida, estás perdido por la eternidad. Amén. A veces nosotros equivocamos el camino creyendo que la necesidad del mensaje de salvación o del evangelio es solo para aquellos que viven en desgracia. Y fíjate en este detalle. ¿Qué hace el evangelismo moderno, el actual? ¿O qué viene haciendo el evangelismo
desde hace muchos y muchos años. Porque el evangelismo actual es el resultado de lo que se viene haciendo hace muchos, muchos años. ¿Qué hace el evangelismo moderno? Si tú te fijas, centra su objetivo en la gente de escasos recursos, en la gente que está en los hospitales, en la gente que está en crisis matrimonial, en aquellos que tienen problemas económicos. El evangelismo moderno centra su esfuerzo en tocarle las fibras al que tiene problemas. ¿Está aquí? Ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Dios es más grande que tu problema. Pero cuando nosotros miramos la Escritura, la Biblia, vemos que el evangelio bíblico no busca tocarle las fibras al que tiene problemas, sino más bien el evangelio bíblico, el santo, el que vino desde el cielo, el que trajo Jesucristo, busca que los hombres con o sin problemas se arrepientan de su maldad almática a fin de convertir su vida a favor de Dios. ¿Está aquí conmigo? Vea usted, ¿quién preparó el camino al Señor? Juan el Bautista. Y él no buscó con el mensaje tocarle la fibra a aquellos que estaban en problemas. El mensaje del cielo era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Levanta tu mano y diga conmigo: el mensaje del reino, busca que el hombre se arrepienta. Y de hecho, una de las cosas que nos muestra el evangelio, o los evangelios, los 4, es precisamente eso: que ninguno de los primeros discípulos del Señor Jesucristo fue alcanzado, incluso incluyendo esto al apóstol Pablo, fue alcanzado en una vida con tremendos problemas. Ninguno. ¿Están? ¿Cuál era la crisis que tenía el apóstol Pedro? ¿Cuál era la crisis que tenía el apóstol Pablo? ¿Cuál? Bueno, la Biblia dice que Pedro tenía una suegra. Ahora, si para ti eso es una gran crisis, ya ese es tu problema. Amén. Pero cuando uno mira el llamamiento de los primeros discípulos, esos que luego se convirtieron en apóstoles, uno puede ver que ninguno de ellos tenía en realidad un gran problema. Tenían la vida muy bien armada, donde todo era funcional en cierta manera. Entonces, ¿cómo es que llegaron a ser discípulos de Jesús si no tenían problemas? Bueno, llegaron a ser discípulos de Jesús porque fueron llamados para ser salvados por Jesús. Porque el llamamiento de Dios nunca fue: he venido para que se acaben sus problemas y sean felices en esta tierra. Nunca el llamado de Dios fue así. Sino que el llamado de Jesucristo es el mismo para todos. ¿Y cuál es el llamado de Dios para todos? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿qué cosa? Es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. El mensaje del evangelio es: si sigues viviendo en pecado, te mueres. Pero en Jesucristo hay vida eterna. Porque ese es el mayor conflicto. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? La dádiva de Dios no es un buen sueldo. Eso es añadidura. Si tienes un buen sueldo hoy, pues aprovéchelo. ¿Y por qué me miran feo? Aprovéchalo. Viene el 18, anda al supermercado, cómprate una lengua de carne. No seas vegetariano en estas fechas. La dádiva de Dios no es una cama placentera.
Eso es añadidura. Si tienes una cama placentera, aprovéchala. Amén. La dádiva de Dios no es ese auto eléctrico que tienes, o esa 4x4. La dádiva de Dios no es ese super teléfono inteligente que cada vez que lo prendes te saca la lengua. ¿Es más inteligente que tú? Eso es añadidura. ¿Tienes un teléfono inteligente? Más o menos. Hay teléfonos bien faltos de inteligencia. Se trancan siempre en emergencias. ¿Se han dado cuenta? Está una emergencia y usted quiere sacar, pues, y le pide la clave y usted le pone para que le vea la cara y no te reconozco la cara. ¿Les ha pasado, no? Hay que demandar esos teléfonos. Se ponen tontos. Pero eso no es dádiva de Dios. ¿Lo tienes? Disfrútalo. Pero eso no es la dádiva de Dios. Son añadiduras. ¿Tú crees de verdad que Dios movió todo el cielo para que tú pienses que su dádiva es un iPhone? El creador del universo, de las constelaciones, de los cometas que viajan a la velocidad que tú no podrías alcanzar nunca. ¿Crees que realmente su dádiva es que andes con una camisa que tiene un caballo con un tipo pegándole una pelota? ¡No! La dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la dádiva de Dios. Ese es el regalo. Esa es la realidad. Oye, si le vas a aplaudir, apláudele con todo. Porque tú y yo hemos sido llamados para alcanzarla. Tú y yo hemos sido considerados para esa gloria extraordinaria. Toma asiento. Hermano, el llamamiento de Dios nunca fue: he venido para que se acaben sus problemas. De hecho, mira qué contradictorio es. Que el evangelismo moderno predica: ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Y la persona viene a Cristo pensando que se van a acabar sus problemas. Y no digo que en Cristo no se acaben los problemas, porque muchos problemas se acaban en Cristo. Pero la persona entra al evangelio creyendo que esa es la dádiva de Dios. Abre la Biblia y ve que Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. Y con eso te das cuenta que el evangelismo moderno llama a la gente poniendo su mirada en cuestiones terrenales. Hace un tiempo atrás yo escuché a un predicador norteamericano que decía: a mí no me interesan las calles de oro en el cielo, quiero el oro aquí ahora. Pues toma el oro, todo lo que quieras, porque esa será tu recompensa. Más los que hemos sido alcanzados verdaderamente por la gracia de Dios, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Porque el cielo se movió y vino a esta tierra para que tú seas salvo de la ira venidera. El mensaje es el mismo para todos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y lo cual tú sabes, no siempre es así en el evangelismo moderno. Porque aunque se habla de lo que dice Pablo en Romanos, muchas veces lo que se dice o que se predica es: si vienes a Cristo se acabarán tus problemas. Si vienes a Él tendrás abundancia y prosperidad. Lo que hace que una persona en su interior crea: Dios viene a mi vida para darme felicidad terrenal. La gente lo piensa en su interior. Dios vino a mi vida para darme felicidad terrenal. Y es por eso, están atentos, ¿cierto? He logrado captar tu atención. Te está hablando el Señor.
Es por eso que muchas personas, presta mucha atención a esta parte. Esta es la razón del por qué muchas personas dentro de la iglesia le dan más importancia a la felicidad terrenal que a la eternidad, lo cual genera un versus. Por eso es que este mensaje se llama salvación eterna versus felicidad terrenal. ¿Por qué? Porque muchas personas, a causa del mensaje que se predica, han bajado la mirada de las cosas celestiales y las han puesto en las cosas terrenales, contrario a lo que Jesús promueve. Porque Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Pablo dice, afirmando lo que dice Cristo, afirmándose de lo que dice Jesús: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Insisto, para todavía aquellos que están entrampados conmigo, no estoy diciendo, que van a salir de aquí diciendo, el pastor dijo que Dios no produce felicidad terrenal. Y yo no he dicho que Dios no produce felicidad terrenal. De hecho, mira lo feliz que estoy. ¿Dije que no producía felicidad terrenal Dios? No. Estoy diciendo que Dios no le da más importancia a la felicidad terrenal que a la salvación eterna. Amén. Por eso es que mi llamado es a que reflexiones, porque muchas personas han entrado a las iglesias creyendo que el evangelio se les apareció para que ellos pudieran ser felices en esta tierra. Por eso vienen y se sientan y están siempre esperando saber qué es lo que Dios les puede dar en relación a sus proyectos terrenales. Y es por eso, escúchame bien, dije que pusiera mucha atención a esta parte, y es por eso que muchos creyentes, seguidores de Jesús, se sienten sumamente trastocados, confundidos y a veces hasta entrampados con Dios, cuando por diversas situaciones que están determinadas a causa de los propósitos divinos, se escapa un poco de sus vidas la felicidad terrenal. O sea, cuando por causa de aquellos momentos difíciles que todos en algún momento tendremos que vivir, llega la tristeza, que como sabemos es un factor contrario a la felicidad. Entonces, ¿cómo puedes tú encontrar personas felices en medio de la tristeza? O gente que tenga por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Vea usted, la Biblia nos presenta a los apóstoles del Señor viviendo momentos tremendos, momentos dificilísimos, casi espeluznantes. Pablo dice en uno de sus escritos: hemos llegado a ser el espectáculo del mundo, a ese nivel. Porque, oye, íbamos en un barco a evangelizar, no de vacaciones. Y se presentó una tormenta, el barco se destruyó, naufragamos, llegué a una isla, saqué un poco de leña, me mordió una serpiente, o sea, una tras otra. Oye, ¿tú lees eso en la Biblia? ¿Sí, no? La Biblia nos presenta a los apóstoles viviendo momentos tremendos, dificilísimos, espeluznantes. Pero si tú te fijas, a diferencia de los cristianos modernos, ellos, en vez de estar entrampados con Dios, hablaban del gozo del Señor y de la gloria venidera. Romanos 8:18, mira, leamos: a este que naufragó, lo mordió una serpiente, fue azotado, fue perseguido, y etcétera, etcétera, etcétera. Pablo hablando dice: estoy súper entrampado con Dios. Me voy de la iglesia de ese pastor que predicó eso, porque desde que predicó eso, mira todo lo que me ha pasado. Y a mí el evangelista en Damasco me dijo: ven a él y se acabarán todos tus problemas. Y vean ustedes, podría escribirle una epístola completa de todos los problemas que me han pasado. Necesito una iglesia que hable de otra manera. No. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nuestros corazones esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si lo esperamos o esperamos lo que no vemos, con paciencia, dice Pablo, lo aguardamos. ¡Qué tremendo! Un hombre que fue perseguido, un hombre que fue blasfemado, un hombre que fue azotado, un hombre que fue enjuiciado, un hombre, queridos hermanos, que naufragó, que lo mordió una serpiente y que estuvo gran parte de su ministerio en una cárcel, dice: las aflicciones de ahora no se comparan con lo que viene, my friend. Él no estaba entrampado con Dios. Él no estaba enojado con Dios por lo que le estaba pasando. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios se le había aparecido para que un día las puertas de la ciudad se abrieran de par en par y él pudiera entrar al lugar donde no entrará ninguna cosa inmunda. A ese lugar nos llamó Dios. ¡Qué tremendo! O lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por fraudulento a los que predican de la salvación eterna. Porque la verdad del evangelio es que usted tenga lo mejor de las comodidades de esta tierra. Y si no las tiene es porque probablemente está en pecado y punto. ¿Dice eso? No, dice, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si esto no te impresiona, de la actitud de los apóstoles, de los verdaderos discípulos de Jesús, de los apóstoles reales. Vea lo que dice Hechos capítulo 5, verso 40. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Después de darles un bono. Después de que miraron la cuenta corriente y tenían el IFE. ¿Eso? Después de haberlos azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Siga leyendo y dice: y ellos salieron entrampados con Dios y discutían entre sí. No era que Dios nos iba a prosperar la vida. No era que Dios nos iba a dar una casa propia. No era que Dios nos iba a dar prosperidad material. No, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aleluya. Y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Por qué? ¿Qué me asiento, hermano, si yo no he terminado? Me siento presionado cuando usted se pone. Yo no sé si usted se para porque realmente quiere exaltar a Dios en su presencia de pie, o porque con 3 o 4 levantadas de usted ya me está indicando que pasamos la hora de mensaje. Hermano mío, escúchame, amigo, que estás aquí. Tú no puedes estar en una condición así. Esto es una condición de vida. Retrocede el versículo anterior, por favor. Esto que estás leyendo en el versículo 41 es una condición de vida. ¿Qué cosa? Estar gozoso y súper gozoso a pesar de que estás viviendo un momento muy complicado. ¿Sí o no? Y déjame decirte nuevamente lo que dije recién. Tú no puedes estar en una condición así si no has entendido el propósito del evangelio.
Solo puedes estar así cuando en tu mente y en tu corazón has entendido de qué trata el Evangelio y cuál es la verdadera razón del por qué Jesucristo se te apareció en la vida. Porque quien entendió esta verdad sabe que el propósito real de la manifestación del Evangelio no es la felicidad terrenal, sino que la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida eterna? Probablemente ahora tú estás viviendo un momento difícil, pero la real razón del por qué Dios se te apareció es vida eterna. Amén. Y repito, no estoy diciendo con esto, ya hasta usted podría decirlo conmigo, ya lo he dicho varias veces, no estoy diciendo con esto que Dios no dé felicidad terrenal. Insisto, creo que todos los que estamos aquí y que hemos conocido al Señor, ¿cuántos de los que están aquí conocieron al Señor? ¿Y cuántos de los que están aquí han experimentado la felicidad en Dios? Felicidad terrenal, porque está en la tierra, ¿cierto? Bien. Pero es importante enfatizar que el Evangelio no se trata específicamente de la felicidad terrenal. Porque para Dios lo más importante es que se produzca en la vida de sus hijos, o sea, aquellos que Él ha llamado, todos los escenarios. Si para Dios la felicidad terrenal fuera lo más importante, entonces Dios no podría meterte en escenarios. Pero ¿por qué Dios mete en escenarios a sus hijos? Así como estos, por ejemplo. Porque para Dios lo más importante es que en aquellos que Él ha llamado se produzcan todos los escenarios y todas las circunstancias para que el alma de aquel que Él ha llamado se forje y se salve. Por eso es que Dios permite que sus hijos sean pasados por diversas pruebas, que en muchos casos son contrarias a la felicidad terrenal. Hermanos, sentémonos en la gradería y pongámonos como espectadores. ¿Está aquí? Vea usted, allí están los apóstoles predicando del Evangelio y los toman presos. Y los tienen encerrados por predicar el Evangelio. Y luego de eso, el concilio que los tomó determina, ya mira, no vamos a mantenerlos más presos, pero sí les vamos a prohibir predicar de Jesucristo. Y para que les quede claro que estamos hablando en serio, los vamos a azotar. Y los azotaron, como para que les quedara en la espalda la marca de la advertencia. No queremos que prediquen del Evangelio. Y resulta que ellos salen del concilio muertos de la risa. Gozoso, dice. No sé si se estaban riendo de burla, no estoy diciendo eso, pero iban contentos, con la espalda hecha tira. Porque ellos no pegaban correazos con plumero de estos de cheerleader. Esos que se hacen con papel de volantín, ¿no? Ellos pegaban látigos que hacían que la espalda se rompiera. Pablo dice, yo he estado en muchos azotes. Y aquí hay algunos que no resisten el oprobio de un hermano, no son capaces de poner la mejilla. Estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque nos han predicado mal. Nos han hecho creer que nosotros somos el centro del universo y que Dios gira a nuestro alrededor. No, no, no. Si tú desapareces, Dios sigue estando. Si tú no estás, Dios sigue permaneciendo. Él es el centro de todo. Y no es Dios el que te necesita. Somos nosotros los que le necesitamos. Y es el más grande favor que Él se haya aparecido. Oh, gracias por haberte aparecido a mi vida, Dios. Gracias por haber llegado a mi vida, Dios. Entonces Dios, como está interesado en tu salvación, Él está dispuesto a suspender tu felicidad.
Un día David iba muy feliz porque llevaba el arca que había sido raptada a la ciudad. Y tenía una fiesta él con todo el mundo que lo acompañaba porque el arca de Jehová volvía a casa. Los filisteos la habían puesto en una carreta de bueyes y habían dicho, si la carreta toma dirección a Israel, porque todas las maldiciones que tuvimos es por causa de Jehová. Dicho y hecho, la carreta tomó rumbo hacia Israel. Amén. Y cuando se enteraron que la carreta venía con el arca, David fue, trajo los suyos, hicieron una fiesta, oye, espectacular, iban gozosos. David, por hermano, David, el dulce cantor de Israel, el que tiene un corazón conforme al de Dios, ese David, iba feliz porque la presencia de Dios que está representada en el arca iba a su casa. Y de pronto, ¿cierto? Y bueno, y vio la carreta de bueyes y dijo, bueno, si la carreta de bueyes llegó hasta acá solita, es porque probablemente Dios quiera seguir arriba de la carreta de bueyes. Y no hizo nada por modificar la estrategia de los filisteos. Porque dicho sea de paso, Dios tenía reglas de cómo se tenía que llevar el arca. Y no en una carreta de bueyes. Y siguió porque él estaba interesado en la felicidad que eso le provocaba. De pronto la carreta de bueyes, ¿cierto?, empezó a tropezar por el camino y el arca se fue hacia el suelo. Y vino un hombre llamado Usa y le puso las manos y Dios lo pulverizó. Y la fiesta se transformó en funeral. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios está interesado en frenar la felicidad? Porque a Dios le importa tu salvación. Y si tú estás fallando en algo o te falta algo por concretar, Dios está dispuesto a frenar tu felicidad para procesarte, porque a Él le importa más que tú rías un rato en esta tierra, que tú rías por toda la eternidad. Y por eso es que Dios está dispuesto a pasar a sus hijos por diversos escenarios, porque Dios nunca te prometió felicidad terrenal, Él te promete vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que los verdaderos hijos de Dios pueden ser felices en medio de la adversidad, debido a que un hijo de Dios que entiende el Evangelio sabe que todo lo que le pasa, incluso aquello que no es felicidad terrenal, tiene como propósito formar a Jesús en él. Hace unas semanas atrás, están atentos, ya voy terminando. Hace unas semanas atrás, una de nuestras hermanas vivió un momento de extremo dolor. De esos momentos que son totalmente contrarios a la felicidad terrenal. Delante de sus ojos le tocó ver partir a su esposo amado. Tú sabes de quién yo estoy hablando. Pero a pesar de esa situación, y digo, y lo cuento con toda propiedad porque yo estaba allí con ella, fuera en la sala de espera, mientras estaban haciendo todo lo posible para que él no partiera. Y a mí me tocó ser testigo presencial cuando a todos los que estábamos allí se nos dio la noticia y ver lo que la noticia causó en ella. Porque son momentos totalmente contrarios a la felicidad terrenal. Pero a pesar de esa situación, bueno, y no solo mi hermana vivió esta experiencia, la esposa, sino que la madre, que también es parte de nuestra iglesia, el padre, sus hermanos. Pero a pesar de esa situación dura, cuando uno conversa con ellos, porque yo he podido conversar con mi hermana Fresia, he conversado con Loreto, uno puede ver dos realidades. Por un lado puede ver la tristeza que causa la pérdida, lo puede ver. Pero por otro lado puede ver la felicidad. Y mucha gente debe pensar, existe una gran contrariedad allí. Porque aunque los hemos visto llorar, aún así se les ve feliz. Y muchos deben preguntar, ¡hey! ¿Qué pasó allí? Pero déjame decirte esto. Cuando una persona tiene muy presente la verdad del Evangelio, la verdadera razón
del por qué Dios se apareció en la vida. Esa verdad es tan potente que esa persona puede, en medio de la tristeza terrenal, que es contraria a la felicidad terrenal, esa persona puede tener felicidad espiritual. Porque hay una verdad que se antepone a todo lo demás. Porque cuando tú dejas que la verdad de Cristo entre en tu interior y eche raíces, lo que Dios provoca en ti es algo más poderoso que la felicidad terrenal y la tristeza terrenal, que es la felicidad del Espíritu. La felicidad que coloca Dios en tu interior. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado la felicidad espiritual? Es un poder que mueve cosas poderosísimas. Es un poder que mueve tus fibras. Por eso estos hombres salieron gozosos. No son hipócritas, no están aparentando, es verdad, porque la verdad de Cristo es más fuerte que la verdad terrenal, y la verdad del Espíritu es más fuerte que cualquier sensación que uno pueda sentir. No dejas de sentir tristeza, pero hay algo ahí que está combatiendo y ayudándote. Es el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. A causa de la verdad del Evangelio. Aleluya. Y ese poder te mueve a hacer cosas poderosísimas, como por ejemplo escribir epístolas en medio de una cárcel solitaria y fría. Llegar a escribir palabras tan poderosas como 2 de Timoteo 1:8. A mí me impacta esto. Pablo le dice: por tanto, Timoteo, no te avergüences. Estaba en una cárcel, amigo mío. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, ¿cómo dice? Preso suyo. No te avergüences. ¿Por qué te vas a avergonzar? Es que los otros predicadores van a decir que Dios no está con usted, apóstol Pablo, porque resulta que la forma en que ellos dicen que Dios está con uno es que uno ande con la felicidad terrenal. Es que a uno le vaya bien en los negocios, apóstol. Entonces, ¿cómo le hago? Porque yo voy a ir a un seminario y me voy a topar con esos predicadores y ellos me van a preguntar por usted y yo voy a decir que usted está en una cárcel. Y Pablo le dice, no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. La inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Pablo escribió las mejores epístolas que hasta el día de hoy nos bendicen con un tono de esperanza, con visión y felicidad, porque él entendía muy bien la razón del por qué Dios le había salido camino a Damasco. Pablo entendía que Dios no le había salido camino a Damasco para bendecirle económicamente su empresa o para asegurarle una vida llena de buenos restaurantes donde comer
que Dios no le había salido camino a Damasco para asegurarle vacaciones en el Caribe, sino para salvarle eternamente. O sea, para cambiar su destino eterno. Dios llegó un día para cambiar nuestro destino eterno. Oh, iglesia amada, alaba al Señor allí. Adóralo ahí, adóralo. Adora al Señor allí. Es el momento que agradezcas a Dios por aquel día que Él salió a tu encuentro. Adora a Jesús esta mañana, adóralo. Adóralo. No podemos negar que en estos últimos años muchos son los seguidores de Jesús, y puede ser tu caso, que han caído en la trampa de un vocabulario evangélico que cambió el propósito del evangelio. Hoy desde los púlpitos se predica más acerca de la felicidad terrenal que de la salvación eterna. Se predica más acerca de lo que Dios puede dar, cómo Dios te puede bendecir, lo que puedes recibir en lo material, que la importancia de ser como Cristo, que la importancia que tiene de vivir aquello que Jesús dejó como mandamientos a fin de obtener la aprobación eterna. Por eso es que ahora puedes entender por qué quise sustentar este mensaje con aquel texto de Juan 3:16. Porque cuando tú lees aquel célebre texto, tú te das cuenta claramente que lo que Dios hizo, o mejor dicho, que lo que hizo que Dios moviera el cielo a tal nivel de mandar a su Hijo a esta tierra a morir en una cruz fue exclusivamente para nuestra salvación eterna. Juan 3:16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda, no se pierda. El objetivo central de Dios es que no te pierdas. Jesús nos fue regalado para que tú creas en la salvación eterna de Dios. Y no para que tú creas que con Él vas a tener una vida ausente de problemas o llena de prosperidad. Él nos fue regalado no para creer que con Él nunca vamos a tener una enfermedad, o que con Él sí vas a obtener la realización de tus sueños o anhelos. No, Dios lo regaló para que tú y yo no nos perdamos eternamente. Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Mateo 18, versículo 10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que aún los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y dice: ¿y qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Está hablando de la humanidad. Aquí en este pasaje está hablando de la humanidad. Está hablando de los seres angelicales versus la humanidad descarriada. Y dice aquí el texto: no deja las 99, Cristo dejó el cielo y va por los montes a buscarle a que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, oh aleluya, un día Dios te encontró y tú te encontraste con Él. Dice: de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda. Dios no quiere que te pierdas uno de estos pequeños. Y con esto he de terminar. ¿Qué sabe Dios que movió todo el cielo para rescatarnos?
uno tiene que en su vida cristiana reflexionar lo que sabe Dios versus lo que piensan los hombres respecto de este tema. Y déjame decirte esto, uno puede saber lo que sabe Dios respecto de este tema en particular cuando mira sus acciones. Y si hay una acción que te revela lo que Dios sabe o lo que Dios cuantifica respecto de nuestra perdición, es precisamente la acción de haber enviado a Jesucristo. Cuando tú escuchas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, esa expresión te está revelando al mismo tiempo la magnitud de tu perdición. Por eso que no son palabras simples, son palabras poderosas. De tal manera Dios te amó. Tanto es el amor que Dios te tiene. Tan extremo es el amor de Dios. Eso está diciendo Cristo. Tan extremo es el amor de Dios. No es un amor simple, pequeño, barato. Es tan potente que me pidió dejar el cielo. Yo, su unigénito, y venir a esta tierra a morir por ti. Por lo tanto, esa expresión magnánima revela el nivel de perdido que estabas. Yo siempre digo esto y lo diré de nuevo, aunque les moleste a los que yo repito las cosas. El tamaño del rescate revela el nivel de perdición en el que se encuentra alguien. La inversión que se hace por un rescate revela la magnitud de perdición que se encuentra alguien. Yo he contado varias veces lo de los mineros. Tan perdidos, tal magnitud de rescate. Tal magnitud de rescate, tal nivel de perdidos. Pero ¿sabes? No puedo negar. Vengan los músicos. Yo no puedo negar que ese día en que todo el mundo estaba mirando el rescate de los mineros, ¿se recuerda usted? ¿Vio usted el rescate de los mineros? ¿Se acuerda? Yo no puedo negar que no solo me impactó la magnitud monetaria del rescate, porque fue magnánimo. A mí lo que me impactó fue el rescatista. Presta atención, por favor. Porque el rescatista tenía que él bajar los 700 metros. Él no estaba atrapado. Él no estaba corriendo riesgo de vida. Estaba en su casa, probablemente con su familia, viviendo su vida. Y le tocó bajar 700 metros para rescatar a unos que estaban muy perdidos. Y la imagen que más me impactó, puedes tocar mientras, es la imagen cuando él sube al último minero a esa cápsula. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Fénix, ¿sí? Él coloca al último rescatista, puedes verlo en YouTube si quieres. Cierra la compuerta y la cápsula comienza a subir. Y yo allí, en esa imagen, vi a mi Señor Jesucristo. Y me recuerdo que el rescatista vio como la máquina subía y él se quedó solo. Cualquier inconveniente lo haría a él quedar atrapado a 700 metros. Y aquí entre nos, probablemente hubiese sido bastante difícil sacarlo. Él se acerca a la cámara, tú puedes ver la imagen. Estaba solo allí.
Su familia está arriba. No sé si tenía hijos, pero padre, madre, algún familiar tenía. ¿Cómo estaba esa familia? No sé si lo entiende. Que tú vieras a Freddy Jr. quedándose a 700 metros solo por rescatar a estos que estaban muy perdidos. Y que en honor a la verdad, sin ser ofensivos, eran simples y comunes seres humanos. Cristo hace 2000 años descendió a la tierra en su cápsula Fénix, porque no habían 33 mineros, había toda una humanidad. Y estuvo dispuesto a estar 3 días bajo tierra, confiando de que Dios le iba a levantar de entre los muertos. Y tú en las profundidades pudieras entrevistar a Jesús. Jesús, ¿por qué estás aquí? Tú deberías estar en tu gloria. No valíamos la pena. Tú no vales la pena. Yo no valgo la pena. Y si pudieses entrevistar a Jesús allí, ¿sabes lo que te diría el Señor? Porque no quiero que se pierdan. Todo esto es para que todo aquel que en mí cree, dar un aplauso al Señor, no se pierda. Oh, aleluya. Apláudale a Él. Ahora te toca a ti aplaudir al Señor. Ahora te toca alabarlo. Alábalo. Dice que Él en la cruz vio el fruto de su aflicción. Esto es el fruto de la aflicción de Jesús. Levanta tus manos y apláudele. Él es el más grande de todos. Hemos sido muy torpes. Hemos sido muy torpes en dejar que nos cambiaran el evangelio. Hemos sido muy torpes en dejar que nos predicaran cosas que centraran nuestra mirada en lo terrenal. En cuánto dinero tienes en tu cuenta corriente, en si tienes prosperidad para comer en un buen restaurante. Hemos caído en la trampa de oír a personas que nos sacaron la mirada de las cosas celestiales para poner la mira en las cosas terrenales. Y no estoy diciendo con esto que tú no puedes manejar un buen auto o comer en un buen restaurante o disfrutar unas ricas vacaciones. Lo que estoy diciendo es que eso no es lo relevante. Si lo haces o no, no es relevante para Dios. Lo relevante para Dios es que camines por la senda que Él trazó, para que un día Él te pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, aleluya. Quisiera, antes de bajarme de esta plataforma, preguntar si hay alguien que probablemente nunca entregó su vida a Jesús, o que lleva mucho tiempo de una vida lejos de Dios y llegó aquí, o una vida cristiana tibia, sin compromiso, una vida donde Dios es un agregado en el plato. Porque esta mañana es una mañana de salvación. Dios ha venido con un mensaje para salvar
al perdido. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, según lo que yo he señalado, levanta tu mano, no te vamos a avergonzar. Levanta tu mano allí. No te vamos a avergonzar. Alguien probablemente se acerque a ti. Allí hay algunas manos levantadas para que nuestros diáconos se puedan mover en la sala. Y mientras los diáconos oran con esas personas que necesitan reconciliarse con Dios, quiero hacer un llamado a los que estamos enlazados y que hemos sido alcanzados por esa gracia. Levanta tu voz y adora a Jesús. Vamos, adora a Jesús. Adora a Jesús. A lo mejor no tienes mucho dinero en tu cuenta, no manejas un buen auto, ni comes en los mejores restaurantes, pero tienes algo tremendo de parte de Dios: salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Restáurate con Dios, restáurate. Si has vivido momentos difíciles, restáurate con Dios. Dios permite esos momentos para sacar de ti lo que sobra y poner en ti lo que falta, a fin de que te parezcas a Cristo. Gracias te damos por esta mañana, Dios. Gracias, gracias, Señor, por esta mañana, y gracias por haberte acercado a nuestra vida. Y no nos vamos a ir de esta sala sin alabar a Dios con gozo. Amén. Amén. Bien, alabemos al Señor. En mis problemas y en el dolor, yo pude ver que Jesús me fortaleció. Cántalo. Por eso le adoro. Mi Dios es bueno. Misericordioso, Él me escuchó y me respondió, Él me ha librado es alfa y omega, principio y fin, en su vida dio y resucitó, todopoderoso, Jesús glorioso, sí, dígalo. siempre le alaba, es el mismo Dios, por eso le amo, y siempre le alaba. Sí, Señor. El mismo Dios, por eso le amo. Grito de júbilo. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¡Aleluya! Y en mis problemas y en el dolor, yo pude ver que Jesús me fortaleció. Y por eso le adoro. Levántame tu voz y dilo: mi Dios es bueno. Cántalo. Mi Dios es bueno, grande su amor, misericordioso. Él me escuchó y me respondió. Él me ha librado del temor. Es alfa y omega, principio y fin, en su vida dio y resucitó, todopoderoso, Jesús glorioso, sí. Cántalo fuerte. Y siempre la